¿Cuáles son las causas del sufrimiento humano? ¿Por qué sufrimos tanto? Claro, dicen, sí, el dolor, como dicen, el dolor es algo obligado, es algo por lo que vas a pasar, pero el sufrimiento es opcional. Ya el sufrimiento será opcional, pero todos sufrimos, ¿eh? Y por mucho que nos digan ese proverbio de Confucio, no sé, el Confucio de Buda ahora, porque a veces estas cosas se las inventan también, el sufrimiento es inherente al ser humano, ¿eh? Es decir, sufrimos, sí o sí, podemos sufrir más, menos, podemos relativizar el sufrimiento, pero todos acabamos sufriendo en algún momento de nuestra vida y no se pasa bien, nada bien, nada bien. Por eso hoy vamos a hablar de eso, de cómo encontrar las causas del sufrimiento humano y sobre todo cómo resolverlo, para no vivir tampoco instalados en ese sufrimiento. Y lo vamos a hacer con Pepe Martos. Pepe Martos es, profesionalmente, es policía local, pero vocacionalmente es escritor sobre la no dualidad. Y de hecho ha publicado un libro que os recomendamos, que es Isha, la ilusión del yo, porque yo al fin y al cabo es una ilusión, es un personaje. Pepe, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo bien estás? hallado. Muy bien, estoy bien. Tú, como policía local, Pepe, es interesante esto. Como policía local, tú el sufrimiento lo has visto muchas veces, vamos, Sí, de primera mano. sí. Precisamente mi profesión es una vía directa para comprender, para ver, para observar cómo los seres humanos pues vivimos en ese sufrimiento, todos en algún momento, además de forma como la ola, ¿no? Esto es cresta, valle, y nunca puede estar instalado en una sola posición, ¿no? De felicidad o de tristeza. Siempre se ha dicho que, bueno, que no hay mal que por bien no venga, ni mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo aguante. Pero hay una realidad, una única realidad, que los seres humanos vivimos en una forma, un sistema de dualidad, ¿no? Siempre, nada es fijo, nada es permanente, todo es transitorio, todo es efímero, y la intención de posicionarse o agarrarse o instalarse en una de esas dualidades, eso es lo que causa el sufrimiento. El querer retenerlo, el querer atraparlo, el querer instalarse. El apego a una de las formas que se tienen que presentar, ¿no? O a una de las sensaciones o emociones, que siempre van a ser continuas, repetitivas, efímeras y evidentemente sometidas a la transitoriedad, ¿no? Por eso no hay que preocuparse cuando venga una mala racha, ni tampoco hay que aferrarse con una alegría visceral, ¿no? Cuando llega un momento de mal rollo, de depresión o de ansiedad o cualquiera de estas historias, ¿no? El ser humano, desde que toma conocimiento de sí mismo, a partir de ese momento es cuando nace. La dualidad no es algo que esté en el universo, como muchos piensan. Ya decía Vasista, cuando le preguntaba a Rama, ¿qué es la mente? Y contestó Vasista, la mente es sencillamente lo pensado, y toda existencia es el pensamiento. Fuera del pensamiento no hay nada. Entonces, todo sufrimiento y la dualidad en sí surge con el pensamiento, con el conocimiento de que eres un sujeto. Con ese conocimiento de yo soy Pepe, yo soy Alex, y estas son mis circunstancias. Y ahí es donde surge el quid de la cuestión. La dualidad, el sufrimiento. Pero claro, Pepe, la cuestión es, ¿habrá alguien que esté sufriendo? Porque yo he conocido gente muy trabajada, pero muy trabajada, personalmente, que han enfrentado sus miedos, sus demonios, han hecho procesos de crecimiento personal, tienen un bagaje vital, y aún así no dejan de sufrir. Es decir, dejar de sufrir es algo que a mí, yo creo, se me antoja imposible. Sí, yo creo que es un error y de hecho se dice mucho que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. No, el sufrimiento no es opcional. El sufrimiento es una realidad que está ahí y que es inevitable y que es inherente al ser humano. Nosotros no podemos vender la moto, como se hace en el mundo de la espiritualidad, diciendo
diciendo que, oye, el sufrimiento puedes evitarlo, ¿no? Mira, hay personas que viven con brotes psicóticos o personas que son esquizofrénicas, personas con bipolaridad, personas de alta sensibilidad, con las cuales yo he hablado mucho, y tú no puedes decirle a una persona que es que se encuentra en un estado de conciencia inferior, ¿no? O sea, aquí no hay una conciencia de primera división, de segunda división, de regional preferente o de champion, ¿no? Aquí sencillamente conciencia es tomar conciencia de que existes. Y el ser humano es precisamente, que sepamos, en la Tierra el único que ha tomado conciencia de que existe. Y que se hace determinados planteamientos, determinadas cuestiones. Y es verdad que la espiritualidad no va a solucionar ningún problema. Absolutamente ninguno. Nosotros vivimos en un mundo dual desde ese momento, desde ese preciso instante que somos conscientes de que estamos vivos y de que somos un sujeto. Y la aceptación, la rendición a esta evidencia te puede allanar ese camino, ese bagaje de vida que durará X años y no más. Pero por supuesto no puede vender la moto diciendo que porque hagas determinadas cosas, porque uses un péndulo, porque hagas meditación o yoga, va a cambiar tu vida. Eso no es así. No funciona así. Y esto, Pepe, lo transmites a través de no solo de tu trabajo con el satsang, que ahora hablaremos qué es esto de satsang y cómo os puede ayudar, sino también a través de un libro que ya se puede encontrar en Amazon, que es Isha, sí, la ilusión del yo. ¿Qué quieres transmitir a través de este libro? ¿Por qué publicas este libro? Este libro nace porque, bueno, yo como todo el mundo tuve mi noche oscura, ¿no? No la noche oscura del alma, porque el alma no tiene mente y no sabe que existe. Lo que pasa es que nos gusta meter ahí cosillas que... Aquí lo único que sabe que existe es la mente. Y la mente y el pensamiento es toda existencia. Cuando una persona cae en el sueño profundo sin sueños, no en el sueño onírico, sino en el sueño profundo sin sueños, no hay sujeto, no hay nadie, ¿vale? Entonces, a partir de este momento es cuando tú tomas conciencia de que la única existencia es el pensamiento, no hay nadie más. Esto es algo que yo, bueno, lo presumía, lo sospechaba siempre, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que después de, como todo el mundo le ocurre, de ese momento, de esa noche oscura, en el cual tiene una crisis bastante profunda, escuchando a unos audios en un canal de YouTube de un personaje que se llama Nisargadatta Maharaj, me hizo rememorar algo que yo decía, digo, hostia, es esto. Esto es lo que siempre hemos sabido y lo que ocultamos precisamente porque yo no... Y fue él el que me dio la puntilla. Me abrí un canal de Facebook porque alguien me sugirió que en determinadas páginas de Facebook había textos de Nisargadatta. Los cuantos tampoco hizo mucho leer más y entonces empecé a escribir en mi canal de Facebook. Empecé a escribir reflexiones. Esa reflexión en contestación de determinadas personas y yo le respondía a modo de pregunta-respuesta y así continuamente. Hasta alguien que me dice, oye, ¿tú haces satsang en público? Y digo, ¿qué es un satsang? Yo no tenía ni no tenía ni idea de satsang, ¿no? Tuve que mirar en Google a ver qué era un satsang, ¿no? Y resulta que era lo que yo estaba haciendo inconscientemente, ¿no? Hasta que un día, bueno, continuó en esa página de Facebook escribiendo textos, recibiendo respuestas, gente me llamaba por teléfono y demás, ¿no? Y alguien me dijo un día, dice, ¿y para cuándo un libro? Y digo, pues bueno, vale. Y surgió Isha. Entonces, Isha es precisamente un libro, una novela en forma de cuento, en la cual, bueno, aparecen todos estos satsang a lo largo de 1 año y medio. Y claro, lo hice en forma de historia, por eso en el libro digo que es una historia basada en hechos reales, pero en un contexto ficticio. El comienzo, el primer capítulo y el último son ficticios y el contenido son conversaciones y charlas que yo he tenido con gente que en la India le llaman satsang. Vete tú a saber. Aquí sencillamente es una conversación, una charla. Y es una charla que muchas veces hay gente que dice, oye, dices más que no hacemos nada, que no somos hacedores. ¿Por qué hiciste esto? Y todo surgió espontáneamente. Todo es una cadena catenada de acontecimientos. Nadie es hacedor de nada. Y eso es importante saberlo porque de esta forma desaparece esa idea de culpabilidad, esa idea de remordimiento, esa idea de apropiarte de un éxito o de rechazar un fracaso, ¿no? Entonces de ahí nace Isha. De ahí nace, ¿no? Sí. Pero entonces, Pepe, si nadie es hacedor de nada,
quién está detrás de todo, ¿no? Porque alguien debe hacer algo. Aquí el único... Sí, mira, te digo, en la Biblia, ya en el libro de Juan, dice, al principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Verbo es acción, verbo es palabra. Ese es el principio. La primera acción fue el Big Bang, la gran explosión. Y la última será el Big Crunch, cuando todo desaparezca, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A partir del Big Bang hay una cadena concatenada de acontecimientos, que el universo se expande, surgen las estrellas, surgen los planetas, emerge la Tierra de esos océanos y todo va ocurriendo sucesivamente. Y el hecho de que tú y yo estemos hablando aquí ahora no lo ha provocado nadie, es un acto espontáneo que se sucede en esa cadena concatenada de acontecimientos. ¿Por qué escribí Isha? Lo escribió la gente que hablaba conmigo. No te puedes apropiar, no puedes hacerte creedor de que eres hacedor, porque eso va a traer una consecuencia bastante grave para uno mismo, para el yo, que es inexistencia, y es que te crees ser el sujeto, te crees ser el personaje, y acarreas con los resultados, sean buenos o malos, unos rechazas y otros aceptas. Pero realmente nadie hace nada. Todo es esa cadena concatenada de acontecimientos. Quien quiera, Pepe, introducirse, ¿no? En esto del satsang. ¿Por dónde tiene que empezar? Porque a mí me pasa, y mira, yo, Pepe, yo he hecho de todo, he hecho un montón de cursos, de crecimiento personal, procesos, de todo. He leído un montón también, como muchos de los amigos que siguen este canal, y aún así noto que me cuesta, me cuesta no salir de esa mente dual que crea un conflicto en mí. Me cuesta muchísimo, me cuesta. Esto es un proceso, hay que una cosa rara, ¿no? Esto es un proceso que no es porque es una ensoñación. Y lo único que debes de tener en cuenta es de que esto que habla es un paquete de información. Son pensamientos espontáneos que surgen de forma espontánea. Tú realmente ni siquiera decides qué pensamiento va a surgir. Es espontáneo. Y esta espontaneidad de pensamientos se reconoce a sí mismos como un sujeto, ¿vale? Nosotros, el sujeto no nace del vientre de la madre. Lo que nace es una mente limpia y libre de sujeto. El sujeto nace posteriormente. Y es aquello que cree ser una identidad, ¿vale? Y ahora, si me permite, hazme la pregunta porque se me ha ido. La pregunta que me había hecho, por favor. No, la pregunta es, ¿cómo iniciarme yo? Por ejemplo, yo, que no tengo ni idea qué es el satsang, sí, pero que lo veo como una vía interesante para dejar de sufrir. Sí. Porque yo, Pepe, ya me he cansado de mí mismo. ¿Sabes lo que es cansarse de uno mismo? Sí. Estoy harto de mí mismo. Me voy a divorciar de mí mismo. Pero a ver cómo evidentemente, lo hago. A través, mira, lo único es, la vía es el desconocimiento y no saber. La no identificación con este que se llama Alex. Si tú crees que eres Alex, evidentemente que vas a asumir todo el peso de ese sujeto inexistente. Lo vas a asumir como tuyo. Vas a cargar con un mundo, y el mundo es muy pesado. Hay que ser liviano de equipaje, ¿no? Lo primero es no tener ninguna expectativa, no tener ninguna proyección, ninguna meta. Despojarse de los apegos. Y no hay mayor apego que el emocional, el sentimental. Decía Jesús de Nazaret unas palabras que suelo yo nombrarla mucho en los satsang, ¿no? Decía aquello de: yo no he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al padre con la madre, a la hija con el padre, a la nuera con la suegra, al marido con la esposa, a los hermanos. Yo al principio no entendía esto y digo, pero bueno, ¿qué quiere decir este hombre, no? Y es muy sencillo. En la familia, ¿qué es lo que más se produce? El apego emocional. Y ese es el enfrentamiento. El apego, porque los sentimientos y las emociones son la causa de todo sufrimiento. No es una cuestión de decir, voy a evitar sentir, o sea, no sentir emociones y ser un témpano de hielo, no, sino simplemente reconocerlo. Reconocer que ese apego hacia una persona, hacia una pareja, hacia un trabajo, hacia la propia identidad de este ser que no somos y que es una ensoñación, esa es la causa del sufrimiento.
Cuando tú sueltas esa mochila y no te reconoces como ese paquete de pensamientos, a partir de ese momento el camino es liviano, te quedas en calma, dejas de cargar basura, esa basura que crees que procede de fuera y está en ti mismo, porque fuera no hay nada ni nadie, eres tú lo único que hay y lo único que existe. Entonces, deseos, cero patatero, expectativas, cero, vivir el momento al momento, el día al día, pero no marcarse nunca nada, dejar que la vida fluya. El agua, por ejemplo, el agua no tiene mente. Como decía Bruce Lee, be water, my friend, ¿no? Adáptate al medio. Si el agua va a la derecha, es porque la orografía está inclinada. Si va a la izquierda, es porque está inclinada. Cuando el agua tropieza con un dique, ella no se resiste, se deja fluir. O bien cae por encima, o bien lo bordea. Pero nunca se resiste. Ya lo decía en el taoísmo el Wu Wei. No interferir, no forzar. Detén la maquinaria. En Venezuela hay una tribu que le llama Kiami Kuashi, que significa para, detente, quédate quieto. No te identifiques con esa maquinaria. Es una maquinaria muy pesada. Y es una maquinaria ficticia. Una maquinaria que hemos creído ser, pero que no somos. Y mira, te voy a decir una cosa, Alex. Físicamente, nosotros nos renovamos celularmente cada 7 u 8 años, pero no solamente celular, atómicamente. No somos el cuerpo. Si tú ves una foto de Alex de cuando hizo la comunión, no es. Ese niño murió. O el Alex de hace 10 años tampoco es. Nosotros desde que nacemos estamos muriendo cada día progresivamente. ¿Y qué ocurre? Que no somos, por eso no somos el cuerpo. Se regenera atómicamente, además. Eso es científicamente demostrado, ¿no? Tampoco somos la mente, porque la mente es un paquete de pensamientos comunes que fluyen. Los pensamientos, si yo te digo piensa en algo, piensa en un animal. No lo vas a elegir. Va a venir un animal asociado a ti, a tu vivencia, a tu experiencia. Si tienes un caniche, pues te va a venir el caniche. Si te gusta la hípica, los caballos, te va a venir el caballo. Pero no lo has elegido tú. El sujeto es esa suma de experiencias a partir de los 2, 3 o 4 años que van forjando una identidad y que termina creyendo ser que es ese sujeto. Pero tú imagínate que tú naciste en España, en Barcelona, por ejemplo, no sé dónde, pero te hubieran raptado cuando tenías 2 añiñitos y te llevan a Arabia Saudí. Y actualmente hablarías árabe, no te llamarías Alex, probablemente fueras partidario de la lapidación de... Y si tuvieras una hija, seguramente le cortarías el clítoris. Seguramente no, salvo alguna excepción. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que tú no eres ese sujeto. Porque si tú fueras el sujeto que nació, serías Alex siempre, eternamente. Pero aparte, todo lo que nace está sometido a la vida y a la muerte, ¿no? Y ahí está el quid de la cuestión. El sujeto, mira, con permiso de agua. Sí, mira, yo también voy a aprovechar. Otros en casa también aprovechan. Ahí, esto de la no dualidad, la gente piensa que viene de la India. Esto es otra falacia, ¿no? La gente va a la India, no sé para qué va a la India, pero no sirve para nada. Como si te quiere ir a Granada o a la Albaicín o te va más tapita a Motril. Da igual. Eso no sirve para nada. En la Biblia, en el Génesis, los judíos ya en el Pentateuco, dice una historia que es una alegoría preciosa y que describe esta realidad. Y dice, el ser humano vivía como un animal, ¿no? Estaba allí en un paraíso. No tenía pudor, iba desnudo, podían hacer lo que quisieran, tener relaciones sexuales, toda la comida gratis. Es decir, eran mentes sin sujeto. Pero ¿qué ocurre? Cuenta la alegoría, la historia, que le dice Yahvé, si coméis de esa fruta, adquiriréis una cosa, el conocimiento, es decir, la conciencia, el conocimiento del bien y del mal, la dualidad. Y, que es lo mejor, automáticamente es caput, fin de la historia. Pero llega el ego, representado en la serpiente, y le dice, no le hagáis caso a ese loco, comed de la fruta, porque adquiriréis una cosa que es conocido, del bien y del mal, de la dualidad, eso es verdad, pero no moriréis, viviréis para siempre. Por eso le llamaba a Satanás el príncipe de la mentira. Satanás no existe, ni Yahvé tampoco existe. Esto es una alegoría, es un cuento, porque todo lo que existe es lo que tú ves y percibes con tu mente. Esa es la salida del Edén. La salida del Edén es cuando el sujeto, el bebé que aún no tiene sujeto, llega a un momento en el cual toma conocimiento y conciencia de ser un sujeto. Es decir,
yo soy Pepe, vivo en Lucena, en Andalucía, estas son mis circunstancias, mi familia es de este equipo, tengo que defender esto, lo otro, y te creas un personaje. ¿Qué ocurre? Que tú te creas una estructura, un gigante con los pies de barro, que se va a desplomar al final. Pero tú tienes que defenderlo, tienes que luchar para mantenerlo, tienes que protegerlo, y empiezas a adquirir cosas. Y dice, tendréis que trabajar y con el sudor de tu frente cultivarás tal y cual, las mujeres parirán con dolor, etc. Ahí nace la dualidad. Entonces, no es menos cierto, y tenía mucha razón Nisargadatta cuando decía aquello de la dualidad nace con el conocimiento, con ese conocimiento de saber que eres un individuo, de creer que eres un individuo. Nosotros somos un yo hasta que muramos. No hay una conciencia que tenga un yo. No hay ninguna entidad o conciencia o alma que decida nada. Aquí nadie transmigra, ni reencarna, ni leche, ni habas. Aquí esto es muy sencillo. Todo lo que vemos es mente. Y es un proceso de cognición que nace en el cerebro. Las emociones son oxitocina, dopamina, serotonina, etc. No hay más. Lo que pasa es que, como no queremos morir, como no queremos aceptar que adquirimos conocimiento y conciencia del bien y del mal, de la dualidad, y que somos una ensoñación, como no queremos aceptar esto, inventamos la espiritualidad. La espiritualidad del ego se mueve como cochino en un charco. ¿Dónde mejor funciona el ego? Un pederasta, ¿dónde va? A un campo de trabajo de niños. La espiritualidad es el lugar donde hay gente que está más amargada de la vida, ¿no? Y es más, le prometen ser una conciencia infinita de amor eterno, y todo eso es un camelo, una falacia. ¿Por qué? Porque la conciencia no se conoce a sí misma. Mira, yo pongo el ejemplo de ese niño que juega en una bañera, y creo que ese ejemplo viene en Isha, y si no, pues vendrá en el próximo libro. Imagínate un niño que está en una bañera y hace pompas de jabón, ¿vale? Las pompas de jabón que juega el niño, la parte exterior es la forma. Nisargadatta decía que la forma y la conciencia van de la mano. Sin conciencia no hay forma. Y estaba en lo cierto, y te explico por qué. Porque esto no lo explicaba Nisargadatta, pero está Pepe para explicarlo. La pompa de jabón, lo que rodea la pompa es la forma. Eso es el sujeto. Y cuando se rompe y desaparece la pompa de jabón, la conciencia, que es el vacío, que no se conoce a sí mismo, desaparece. Esta botella es una forma. El interior es el vacío, eso es la conciencia o el alma. Los japoneses dicen que todo tiene alma. Siempre se ha dicho en Japón, una silla tiene alma, un androide tiene alma. De hecho, la inteligencia artificial, que va a llegar el día en que se le tenga que dar un DNI y un pasaporte, porque está tan sofisticado ya, que serán y son ya sujetos, y serán sujetos. Yo sé que esto duele y esto es complicado. Y se pondrá la moralidad, la ética y todo este tipo de paranoias. ¿Por qué? Porque el sujeto no quiere aceptar que está sometido a la muerte. Y cuando desaparece la forma, desaparece la conciencia y todo termina. No hay nada detrás. ¿Pero qué? Entonces preguntarás, dice, bueno, pero entonces, ¿esto qué alivio me trae a mí? Pues muy sencillo. El alivio es de que lo que realmente eres no es la forma. Lo que realmente eres no es el cuerpo, no es la mente, no son los pensamientos, no son las emociones, no son los sentimientos, no es el amor. Tú no eres amor. Quítate eso ya de la cabeza. Tú eres una serie de neuronas con electricidad que determinado, o sea, dependiendo de la cantidad o menos cantidad que haya en esas hormonas, sentirás amor, sentirás ansiedad, sentirás depresión o serás paranoico, quieras. Tú no eres eso que dice la gente, soy amor y vas volando por el universo. Entonces, ¿qué somos, Pepe? El amor, ¿Qué somos, Pepe? Si empiezas a descartar, hay una palabra, yo uso muy pocas palabras de la India, porque yo soy de España y tengo que explicarlo al mundo hispano. Entonces, lo mismo que te voy a decir es lo mismo que decían allí, pero es lo mismo que decían los judíos en el Pentateuco. Mira, tienes que empezar a descartar. Hay una palabra que no está mal, que se llama neti neti. Neti neti, ni esto, no es. Ni eso, ni esto ni aquello. Tú empiezas como a tirar, ¿no? Imagínate esta camiseta, ¿no? Que es baratica. Empieza a tirar del hilo, a tirar, a descartar lo que no eres, ¿y qué queda? Tú quitas el cuerpo. Como ya hemos dicho, que se regenera cada
8 años, atómicamente. Quita la mente, ¿por qué? Porque la mente, cuando te someten a una operación, a mí me operaron durante 3 horas y me inducieron a una anestesia general. Pues Pepe no estaba, no existía. Si Pepe fuera una realidad, hubiese estado testigo de la operación, pero no existía, porque se paralizó la actividad cerebral hasta de determinadas funciones, ¿no? Entonces, no somos tampoco la mente. Si quitas de que no somos el cuerpo, de que no somos la mente, y cuando una persona está en coma, evidentemente no hay ni amor ni hay nada, o sea, no hay sujeto, entonces, ¿qué queda? Te lo voy a explicar con un cuento que me encanta de la Upanishad. Dice, no sé si da tiempo de explicarlo, dice que, que había un niño que quería aprender, quería descubrir el mundo, ¿no? Como todos hemos querido descubrir el mundo. Y entonces dice, padre, yo quiero estudiar. Yo me voy a ir allí a la capital, a Delhi, y voy a estudiar allí. Dice, bueno, vale. Se va el niño, vuelve a los 5 años y se sienta, le dice al padre, padre, he vuelto, he hecho un examen de lujo y ahora ya he terminado la carrera. Dice, ¿qué ha aprendido? He aprendido astronomía, matemáticas, química, física. ¿Te han enseñado lo más importante? Dice, ¿el qué, padre? Dice, ¿quién eres tú? Dice, pues mira, no, la verdad que no tengo ni idea de quién soy. Probablemente sea médico o astrónomo, pero no sé lo que soy. Entonces le dice el padre, ¿ves aquella higuera? Ve a la higuera y tráete un higo. El niño le hizo caso, fue a la higuera y trajo un higo. Dice, pártelo por la mitad. Lo abre por la mitad, dice, coge una semilla. Coge la semilla, dice, ahora prepárate, porque vas a coger la semilla y vas a abrirla. Y cuando la abras, dime qué hay dentro. El niño, con mucho cuidado, evidentemente con un bisturí y una lente, abre la semilla, dice, ¿qué hay? Y le responde el niño, nada, está vacía. Dice, pues de ese vacío surgió la higuera. De ese vacío comemos higos, animales, y tú y yo. Y da cobijo a muchas aves, y da cobijo a otro tipo de mamíferos. Nosotros, como yo explico en Isha, somos el vacío de la semilla que todo lo engendra. Somos una cosa que en la India, entre ellos Nisargadatta, llamaba el Parabrahman. Yo le llamo lo absoluto, lo ignoto o lo incognoscible. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios es omnipresencia, omnisciente, lo que es omnipresente y omnisciente es aquello que está dentro del universo. El universo es presencia, pero solamente presencia para aquellos que tienen mente para observarlo. Sin observador no hay presencia ni hay nada. Por eso un mosquito se la suda de que haya universo. Un árbol o una piedra, que son manifestaciones también de la propia conciencia, ellos no tienen mente para percibir. ¿Qué somos, pues? Somos lo que ha sido, está siendo y será siempre. Aquello que es inmutable, aquello que es eterno, que siempre sin estar está, porque no tiene presencia. Somos lo incognoscible, somos lo ignoto, somos aquello que nadie verá. ¿Y qué ocurre? Que el yo, a través de la espiritualidad, a través de las religiones, quiere bajar, traer lo absoluto aquí, quiere experimentar lo absoluto, quiere experimentar lo inconocible, pero es que eso no es omnisciente ni omnipresente, eso es más allá, antes, durante y después. Esa ausencia absoluta de forma. No hay ningún tipo de género, es insustancial, no tiene atributos, es la nada más profunda y absoluta. Cuando el ser humano, la mente, entra en el sueño onírico, sigue siendo mente, sigue siendo un sujeto que vive unas experiencias también. Y son reales para ese paquete de información. Pero todas las noches, sin experimentar, entramos en lo que realmente somos, en el sueño profundo, sin sueños. Ahí descansamos. Y no hay cosa más hermosa y más tranquilizadora que saber que vamos a descansar, que no vamos a estar, que no vamos a necesitar aferrarnos al ser, ¿no? Aferrarnos a esa
necesidad imperiosa de experimentar, porque todo el mundo quiere experimentar, ¿no? Y es tan grande el yo, porque el único que habla es el yo, es tan grande su afán de vida y de vivir y de tratar de experimentar lo inexperimentable, que hasta sufriendo lucha para vivir. El despropósito, el absurdo más grande, ¿no? Nosotros no somos esto. Nosotros no tiene que decir, o sea, no significa que tengamos que hacer nada, porque no hay nada que hacer, no hay camino que recorrer. Todo lo que tú quieras hacer, de chakras, de péndulos, con todo el respeto de la gente que habla sobre estas cosas, ¿no? Que hablan aquí en este canal y demás, ¿no? No sirve para nada. Yo lamento decirlo, pero no sirve para nada. Si te sirve para algo, bueno, igual te sirve lo mismo que cuando te tomas 2 cañas con un amigo en un bar, para relajarte un poquito, para templarte. Pero la verdad nadie la verá. Ni con chakras, ni sin chakras, ni con nada. La verdad no la verá nadie. Y eso es lo que al yo le duele, que jamás será testigo de la verdad. Hay una historia también, la de Moisés, que refleja lo que es la vida, ¿no? Se encuentra esclavo en Egipto. Bueno, Yahvé le dice, a través de ti, vaya a liberar a todo el pueblo judío. Ve y te presenta en el faraón. Y le dice Moisés, dice, yo soy tartamudo. Es verdad, era corto falto en habla, era tartamudo. Y entonces, no te preocupes, yo hablaré por ti. ¿Qué ocurre? Que toma la decisión, va allí, bueno, la decisión es mandado por Yahvé, y saca al pueblo judío de Egipto, ¿no? Y se tiran 40 años andando por el Sinaí, que es poco más grande que el desierto de Taberna, en Almería. Bueno, 40 años. Refleja lo que es la historia de la persona en sí, la historia del ser humano, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo primero que hace es cargar con todo lo que tenían allí. Y le dice Yahvé, pero no carguéis con nada. Os voy a llevar al paraíso, a la tierra prometida. Pero ellos no, ellos cargan. Dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No comemos? No os preocupéis, os voy a dar el maná. Y aparece el maná. Empiezan a pelearse entre ellos. ¿Y qué ocurre? Que tiene que hacer las tablas de la ley. Eso es la justicia, el criterio, el juicio. Pero no contentos, cuando se ausenta Moisés, crean dioses. Crea el dios este de fundiendo el oro y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que va avanzando, y esto es la propia vida de la persona, ¿no? Buscando, creyendo, dando vueltas como un hámster en una noria. Hasta que por fin se abre ese conocimiento, esa conciencia, el Mar Rojo, y llegan al lugar donde aparecerá teóricamente la tierra prometida. Pero ¿qué ocurre? Que Moisés, que fue el que llevó el papel, el que llevaba el guión de la película, cuando por fin llega a ese horizonte, a esa frontera y al fondo en el horizonte, le dice Yahvé, ¿ves aquello? Y Moisés, sí. Dice, esa es la tierra prometida. Dice, gracias. Dice, no. Tú no entras. Que yo no entro, ¿por qué? Tú no entrarás. Esto es una historia. Esto es una leyenda. Pero lo que viene a decir es que nunca jamás seremos testigos de eso. El pueblo judío y esa aventura durante 40 años en un mini desierto simboliza simplemente lo que es el ego, lo que es el yo, y que al final no entrará. Da igual lo que hagas, da igual que seas Teresa de Calcuta, da igual que hayas sido un asesino, da igual lo que hagas, porque no hay cielo ni infierno, nadie te va a condenar. No hay condena, la única justicia es humana. Pero lo que nunca ha dejado de ser, que está siendo en este momento, y la muestra de que no lo veremos es que no podemos verlo, eso eres, y eso será siempre, está siendo eternamente. Lo único que hay que hacer es dejar de hacer, dejar de conocer, dejar de creer. La creencia te limita, la creencia es un ángulo. La creencia es como esos borricos que llevan ojeras así, y para colmo la espiritualidad es la zanahoria que le ponen por encima, para que vayas como un tonto detrás. Si puedes pagar, mejor. Pero si tú rompes esas ojeras, tienes 360 grados de visión. 360 grados de visión, en los cuales cabe todo, toda la espiritualidad, cabe todo. Pero no te aferres a nada, déjalo ser. No hay necesidad de nada, absolutamente de nada. Permítete el lujo de descansar en el desconocimiento, en la no búsqueda, en el no ser. Ahí hallarás sosiego, si tienes la fortuna también, porque como hemos dicho al principio, el sufrimiento no es una elección. Hay personas que inevitablemente sufren. ¿Pero por qué? Pues sufre sencillamente porque somos un yo, un paquete de información, somos un cerebro, y hay que aceptarlo.
Y no hay que tener miedo de que haya una inteligencia artificial que dure 500 o 600 años, si nosotros no somos eso. No hay que hacer ética ni moralidad, porque lo que somos no es de este mundo. Si lo dijo Jesús de Nazaret, cuando le decía a Pilato, le preguntaba, ¿eres rey? Y dice, mi reino no es de este mundo, no es del universo, no está aquí, ni allí. No lo veréis nunca jamás. Y cuando le preguntaba a Pilato aquello de qué es la verdad, él guardó silencio, no dijo nada, porque la verdad es silenciosa. La verdad no tiene mente. Hay muchas mentes, tantas verdades como mentes, pero la verdad, la realidad, lo absoluto, no es mental. Nadie lo va a experimentar, nadie lo va a ver, nadie lo puede sentir. Y el que diga que siente, que ha trascendido, que ha ido y que ha vuelto, sal corriendo y no le hagas mucho caso. Porque lo que te va a enrolar en algo que va a hacer que te pierdas nuevamente y que sigas como el hámster dando vueltas y vueltas, vueltas en la noria. La verdad nadie será testigo de ella. Eso somos. Lo que no somos. Somos lo que no somos y parece que vivir la presencia, vivir en presencia. Leer, por ejemplo, el libro de Pepe, de Isha. Os lo he puesto ahí, os he puesto un enlace directo en Amazon, que es Isha, la ilusión del yo. Puedes entrar a través del chat, entrar directamente, ahí está el libro, ahí tenéis la portada y lo podéis conseguir sin problema a través de Amazon. También os podéis poner en contacto con Pepe por si queréis que facilite precisamente ese satsang, que es una manera de experimentar la presencia, al fin y al cabo, ¿no? Que es lo que hablan siempre todas las grandes tradiciones, todas se resumen en eso, si el objetivo es estar presente, no hay juicio, no hay dualidad. Sí. Desde ahí, el observador, si ya lo sabéis, el observador crea la realidad. Si no hay observador, no hay realidad. Algo que la física cuántica ya está demostrando, pero los budistas ya hace mucho tiempo que ya hablaban de ello. Cualquier cosa que necesitéis, pepemartos.com, o también lo podéis contactar en ese teléfono que veis ahí en pantalla, el 637 357 551. Prefijo 34 delante, si le llamáis o escribís, desde fuera de España, 0034 más 34 y el 637 357 551. Pepe, muchas gracias por estar en Muchas gracias. Gracias. Cuídate.